si la llevásemos a un campo de batalla moderno. Es uno de los fenómenos naturales más mortales conocidos por el hombre. Un solo relámpago puede extenderse por más de 8 kilómetros y alcanzar casi 28.000 grados Celsius, el equivalente a 5 soles. Por una parte, ciertamente podría matar a un gran número de soldados, pero mucho más importante, podría crear cortocircuitos en los sensibles sistemas electrónicos que están en el corazón de muchas armas modernas. Un relámpago podría destruir sistemas de radar, volver inoperantes los sistemas de guía e interferir con los programas de computación. Es difícil imaginar un arma climática más genial que el poder arrojar relámpagos a tus enemigos, así como Zeus. Hay importantes barreras que superar para convertir en armas los relámpagos, las lluvias torrenciales e incluso los huracanes. Es Imposible ha creado una lista. 1. El agresor debe ser capaz de crear el clima donde y cuando sea necesario. 2. Debe haber un modo de apuntar el arma, como apuntar un relámpago a una instalación enemiga. Y 3. La tecnología tendría que ser negable con credibilidad, lo que significa que no mostraría huellas de quién haya lanzado el ataque. En el laboratorio de relámpagos de Nevada, Greg Ley también intenta averiguar qué genera un relámpago. Y está creando sus propios relámpagos para averiguarlo. Su equipo de oficina, 2 enormes bobinas Tesla que generan 19 millones de voltios de electricidad y temperaturas de 6.000 grados Celsius. Ley construyó el laboratorio para estudiar los efectos de los relámpagos en los aviones, casas y vehículos, con la esperanza de hallar un modo de hacerlos más seguros en las tormentas eléctricas. El relámpago es una descarga eléctrica desde una nube hasta la Tierra. Cuando las nubes acumulan un voltaje en particular de 100 a 300 millones de voltios, algún mecanismo inicia una descarga que viaja desde la nube hasta la Tierra. Es una tremenda cantidad de energía instantánea. Un solo relámpago probablemente podría alimentar al oeste de los Estados Unidos, pero solo por una fracción de segundo. El laboratorio de relámpagos de Nevada es un esfuerzo por reproducir y estudiar las anomalías eléctricas que ocurren a gran escala. Nuestra meta es recrear unos 100 metros de un verdadero relámpago. Ley demostrará ahora el poder de su máquina. Cada vez que la enciende, espera acercarse más a la comprensión de la furia indomable del relámpago. Es totalmente segura en tanto te pares en el lugar correcto. Si haces algo mal, podría ser muy grave. Al encender las bobinas, la presión de 19 millones de voltios se acumula lentamente en el aire, igual que un relámpago en una nube. Imaginen una bujía que suministra la carga eléctrica para encender el motor de un auto. Las partículas cargadas en el aire chocan entre sí, creando una chispa, y de allí surge un relámpago. Este experimento es un modelo a pequeña escala de lo que ocurre naturalmente en el exterior y produce un relámpago de 6 metros. Ley está construyendo un laboratorio donde algún día podrá generar relámpagos 10 veces más grandes. Durante siglos las personas han soñado con poder controlar los relámpagos. Con suerte, este será el primer intento práctico para comprender cómo controlar los relámpagos. Aunque Greg Ley y Elisa Isbeth no poseen conocimientos o interés en usar el relámpago como arma de guerra, una vez que los científicos descifren el código para generar un relámpago, los militares ciertamente lo usarán. Generar el relámpago, apuntar el rayo y hacerlo en secreto. Parte de la teoría se remonta 100 años hasta el legendario inventor eléctrico Nikola Tesla. Nikola Tesla puede considerarse como el padre de las armas de energía dirigida. Y pudo haber creado las bases para todo tipo de modificaciones climáticas y estrategias de guerra climatológica. Nikola Tesla fue un genio excéntrico considerado por muchos como el gran rival de Thomas Edison. Cerca de 1891, Tesla inventó los transformadores elevados de bobinas que aún usamos hoy para generar corrientes de alto voltaje para el estudio de la electricidad.
Fue Tesla quien desarrolló la corriente alterna, la corriente eléctrica que usamos para dar energía a nuestras casas y artefactos. También fue Tesla quien inició la búsqueda del hombre por controlar el clima. Desarrolló una escalofriante teoría para controlar el clima usando ondas de extrema baja frecuencia, u ondas ELF. Si ha estado en un concierto de rock y ha sentido las vibraciones de baja frecuencia de la música golpeando desde los parlantes, las ondas ELF son similares a eso. Las ondas ELF son corrientes eléctricas de bajo nivel que provienen de los cables de alta tensión, los cables eléctricos en nuestras casas e incluso los equipos eléctricos en nuestros autos. Normalmente se emiten a niveles tan bajos que no causan daño. Tesla teorizaba que si las ondas ELF pudiesen apuntarse a la ionosfera, en la parte superior de la atmósfera, el hombre podría cambiar el curso del clima. Las ondas ELF crearían calor, alterando la estructura molecular de la ionosfera y alejándola hacia el espacio. Cuando se calienta cierta región de la ionosfera, eso literalmente la empuja y crea lo que parecería una columna de espacio. Y la atmósfera inferior llena ese espacio y al hacerlo cambia la trayectoria de los flujos de presión dentro de la región, los sistemas de presión y de ese modo podría manipular el clima. Esto significa que la atmósfera calentada actúa como una represa gigante que reorienta la trayectoria del flujo de presión. El flujo de presión se mueve entre 9.6 y 14.5 kilómetros sobre la superficie de la Tierra y alcanza velocidades de hasta 480 kilómetros por hora. El flujo de presión es una columna de aire concentrada de alta velocidad que mueve billones de litros de agua por todo el mundo, como un río gigante, a unos 18.000 kilómetros de altura. Mueve el agua por todo el mundo, para las lluvias y tormentas. Es la sangre del planeta Tierra. ¿Podrían las teorías de Tesla ayudar a crear una nueva generación de armas climáticas encubiertas? Fueron los rusos los que crearon esa señal. Tal vez ya existen. El show donde los viejos. Posiblemente haya otros 20 calentadores de la ionosfera en existencia en todo el mundo. No existen pruebas conclusivas de que alguno de ellos esté siendo usado como arma climática, aunque poseen la capacidad de manipular la ionosfera. Y eso nos lleva a otro asunto. Diciembre de 2001. Científicos del Centro de Investigación Ames de la NASA en Palo Alto, California, hacen un descubrimiento. Al estudiar más de 100 terremotos con magnitudes de 5.0 y mayores, descubren que casi todos ellos son precedidos por perturbaciones eléctricas en la ionosfera. ¿Podría estar relacionado con el HAARP o alguna instalación similar? Decir que el HAARP puede excitar artificialmente la ionosfera para crear un terremoto es algo que me alarma. El Dr. Agnew experimentó el poder de las ondas ELF de primera mano en los años 80. Fue contratado por una compañía eléctrica para localizar petróleo y gas usando el mismo tipo de ondas ELF a frecuencias mucho más bajas. Para realizar la búsqueda, es un proceso llamado tomografía terrestre. Pero durante un incidente en particular, el Dr. Agnew cree que el haber usado ondas ELF similares a las del HAARP pudo haber ocasionado accidentalmente un terremoto. Fue en la primavera de 1987. Llegamos a Roseburg, Oregon, para usar nuestra tecnología ELF para buscar petróleo y gas. Ese día tuvimos resultados un poco distintos a los esperados, pues al momento en que lo energizamos ocurrió un terremoto de entre 4 y 4.5 en la escala de Richter. Nos asombró mucho lo que parecía ser causa y efecto. Llegamos a un área muy propensa a los terremotos, un área conocida como el Mega Impulso del Noroeste del Pacífico. Lo encendimos y ocurrió un terremoto. El Dr. Agnew demuestra cómo pudo haber causado el terremoto. Este es un modelo a escala de cómo era el área en Oregon cuando buscábamos petróleo y gas en 1987. Estos estratos de aquí representan el área de mega impulso bajo tierra. La roca representa la energía potencial acumulada en el suelo por la tensión tectónica. Lo que haremos será introducir ondas ELF y demostrar que de hecho pueden generar un terremoto.
En este caso, el Dr. Agnew usa parlantes estereofónicos para producir las ondas ELF necesarias para esta demostración. Las ondas ELF o de extrema baja potencia son como el bajo de tu auto. Puedes sentir las vibraciones en tu cuerpo. Las ondas ELF son iguales. Hacen vibrar la Tierra y a las frecuencias de resonancia correcta pueden tener efectos devastadores. Cuando se activan los parlantes, las ondas ELF comienzan a emitirse. Se detectan pequeñas vibraciones en la arena. Luego, pocos segundos después, la roca que representa la línea de falla se mueve. Como pueden ver, en pocos segundos la frecuencia resonante se acumuló en el modelo y liberó la energía potencial en la roca. Esa sacudida a escala real se habría sentido a 160 kilómetros. Esas condiciones ya existen en el suelo. Solo hace falta la energía de activación para que ocurra la liberación. Esto es a pequeña escala, y solo usamos 30 vatios a esta escala. Cuando el grupo de transmisores HAARP en Gacona, Alaska, envía pulsos de ondas ELF hacia la ionosfera, las ondas se reflejan hacia abajo y pasan a través de la Tierra y el océano. Si 3.6 millones de vatios de ondas ELF fuesen apuntados accidentalmente o a propósito a una línea de falla ya inestable, podrían, según el Dr. Agnew, causar un enorme terremoto. Si observamos las inestabilidades simples, ¿qué hace falta para crear una avalancha? Que un sujeto camine por un campo de hielo inestable. ¿Qué se requiere para iniciar un terremoto? Que llegue la señal correcta cuando la presión ya se haya acumulado y esté en el umbral. Esa pluma, o en nuestro caso, ese martillo, libera esa energía. Los teóricos de conspiraciones creen que el HAARP es responsable por causar terremotos en territorios enemigos como Irán, China y las zonas rebeldes de Afganistán en los últimos 3 años. Pero el asombroso potencial del HAARP no termina allí. Algunos dicen que está vinculado a extraños fenómenos que ocurren en nuestros cielos. En años recientes, peculiares formaciones de nubes han estado apareciendo en los cielos de todo el mundo, con creciente frecuencia. Creo que la mayoría de nosotros en los Estados Unidos nos hemos preguntado por esas nubes que cruzan el cielo en patrones cuadriculados, filas paralelas y las ahora familiares X. Y muchos nos hemos preguntado, ¿qué son? Aunque es solo especulación, algunos investigadores sugieren que esas extrañas formaciones nubosas son otro agente de la guerra climatológica. Al principio parecen ser simples estelas provenientes de los aviones jet que vuelan a gran altura. Pero estas estelas se quedan en el cielo por muchas horas, algunas incluso todo un día, formando una nube artificial que algunos investigadores llaman estela química. Las estelas químicas son esparcidas deliberadamente por aviones cisterna de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que dispersan químicos en la atmósfera. Will Thomas ha escrito un libro sobre las estelas químicas. Desde finales de la década de los 90, ha trabajado de cerca con otro periodista investigando estos extraños patrones que aparecen en el cielo. Tuvimos a un representante de la FAA, de hecho, un alto oficial del gobierno, una persona que terminamos por llamar Cielo Profundo, que confirmó la verdad detrás de las estelas químicas. Describió un programa para rociar estelas químicas a gran altura en el llamado espacio controlado, donde los vuelos comerciales son desviados hacia los lados y debajo de los aviones cisterna pertenecientes a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La teoría es que las estelas químicas están siendo usadas en conjunto con el HAARP. Al rociar óxidos metálicos en el aire sobre cielos enemigos y luego dirigir las ondas ELF del HAARP para calentar esas partículas de óxidos metálicos, la temperatura del cielo se eleva a más de 38 grados Celsius, evitando la acumulación de vapor de agua que de otro modo formaría nubes y produciría lluvia. Las ondas ELF que produce el HAARP rebotan en la ionosfera y pueden seguir un camino curvo alrededor de la Tierra, sobre el horizonte y hasta el suelo, poniendo cualquier punto del globo al alcance. Uno de los peligros de esparcir estelas químicas es que actúan como un desecante, secando más el aire. En otras palabras, estas partículas químicas pueden secar la atmósfera e inducir una sequía.